¿Cómo están? Bendiciones, que tengan un feliz día o noche de hoy jueves. La palabra de este devocional continúa en el capítulo 4 de Lamentaciones. Vamos a estar leyéndolo desde el versículo 11 al 22. Iniciamos de la siguiente manera. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Hasta aquí la lectura. Vemos que la tragedia de la falsa esperanza le llegó a Israel, sobre todo a Jerusalén, Judá, por cambiar su esencia de ser un pueblo santo, apartado entre las naciones, al dejar su fe en Dios y perseguir las mismas ilusiones y falsas creencias de los demás pueblos. Y no solo eso, sino que también practicó igualmente las mismas iniquidades de las demás naciones de la tierra. Y podría decirse que la mayor culpa de que ocurriera esto fue, como dice el verso 13, de los falsos profetas y sacerdotes que no les dijeron la verdad a la gente. Ellos fueron culpables de asesinato. Esa fue la evaluación que Dios hizo de ellos. Meditar en esta palabra, iglesia, me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos de aplicar esta lección a nuestra realidad, a nuestra vida, porque nos recuerda nuestra gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de decir a las personas cómo pueden ser salvas mediante la verdad del Evangelio. La palabra nos hace ver la seriedad de esto porque nos lleva al texto 16 y nos hace ver cómo habló Dios de aquellos profetas y sacerdotes que ocultaron el mensaje de salvación y de cómo los consideró culpables. Y Dios dijo entonces en el versículo 16, vamos a leerlo, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. La gente no prestó ninguna atención a los sacerdotes que estaban proclamando la palabra de Dios, la verdadera. Jeremías era un profeta en ese momento de Dios y ellos no le hicieron caso. Dios juzgó al pueblo por esta actitud. Veamos ahora lo que dice el versículo 17.
Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Esto es algo que la nación de Israel en ese momento necesitaba aprender, a no poner su confianza en otras naciones. Por eso es que Dios en ese momento permitió que las demás naciones le dieran la espalda. En el versículo 20 nos continúa diciendo también que el problema fue que el pueblo de Judá pusiera su confianza en una falsa esperanza, como lo leímos anteriormente en el texto 17. Porque ellos estaban esperando que Egipto los ayudara y Egipto no les ayudó, sino que fue un enemigo más para ellos. Qué imagen la que nos muestra del pueblo de Israel esta porción de la palabra. Para concluir, leamos el versículo 22 de este capítulo. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Vemos que las escrituras hoy terminan diciendo que ante la pérdida del honor y respeto que tenían entre las naciones, a causa de todas sus iniquidades, después del juicio, Dios promete que les colocará en la tierra de manera permanente. Ellos volverían luego a habitar la tierra. Esa es una promesa de Dios para la nación. Antes de terminar el devocional, algo que me gustaría mencionar de esto es que ellos estaban sufriendo las tragedias de las consecuencias de sus propias decisiones por seguir sus propios deseos, su propio camino y complacer a otros antes que a Dios. Iglesia, cuán importante es guardar tu esencia de hijo e hija de Dios, porque si la sal, como dice la palabra, pierde la capacidad de salar, deja de ser sal. No dejes que otros o la maldad de los demás dañe tu naturaleza o esencia de lo que eres en Dios. El pueblo de Dios era más valioso que el oro, pero vivía como una simple vasija de barro. Se dejaron influenciar y perdieron su esencia, su naturaleza de pueblo santo de Dios. No te confíes ni nos dejemos enredar en las cosas de la tierra, que son pasajeras. Pongamos, como dice la palabra, la mirada en las cosas del reino, donde está Cristo. Iglesia, ahora eres luz de Cristo. No permitas que se pierda esa esencia, porque dejarás de brillar. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Que el Señor nos ayude a caminar en todo momento como hijos de luz para poder dar a conocer quién es nuestro Dios. Amén. Le invito a orar. Padre, sé que en ti siempre habrá oportunidad de volver a comenzar, como lo dice al final de esta palabra que leímos. Pero ayúdanos a no llegar a ese punto, sino que desde ahora podamos prestar más atención a tu palabra y obedecerla para tomar decisiones que tengan buenos frutos y traigan honor a tu nombre. Venimos ante tu presencia porque eres nuestro Dios, eres nuestro refugio y separado de ti nada podemos hacer. Te necesitamos en este día. Gracias porque estás con nosotros. En tu nombre, amén.